Bueno, en Campana de Palo estamos con la visita del concejal Arabel. Buenas tardes, concejal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, estamos en el mes de abril, elecciones en términos de gobernador y todos los otros cargos están muy cercanos, porque se ha determinado que el 5 de julio vamos a elecciones, pero también tenemos las de octubre, que son las generales. Desde tu lugar como concejal en la ciudad de La Rioja, ¿qué cosas estuviste viviendo desde la perspectiva política, Arabel? Uno advierte en este sentido muchas medidas electorales que dejan ver una inseguridad al respecto de cómo afrontarla en relación a lo que sucedía en otras oportunidades, ¿no? Sí. Cuando en otras oportunidades veíamos muy suelto de cuerpo determinadas acciones a seguir o que nos proponían para llevar al debate, a la discusión o en los términos que debíamos concurrir a elegir nuestros representantes del pueblo, en esta oportunidad vemos que se están utilizando distintos artilugios a los fines de ver cómo conseguir un voto, que creo que el desprestigio en el que se han llevado, en el que se han caído, los lleva a cometer errores tras errores y pretender con este tipo de artilugios obtener los votos que ya no los tienen. Elías, en el inicio de la democracia, una determinación sobre adelantar o modificar las fechas de elecciones requería no solamente la participación de la legislatura, sino también de las fuerzas que tenían que ver con la representación democrática. Hacerlo por consenso. ¿Cómo te cayó a vos y cómo le cayó a la fuerza a la que representas que esto se determine en un asado y con unos vinos por medio? Y, bueno, por voluntad de un gobernador. Uno ya está acostumbrado a este tipo de decisiones de un día para otro, pero esta vez no nos ha tomado de sorpresa. Claro. Creo que ahora uno ha echado cuerpo en este sentido y está dispuesto a ir a la campaña, está dispuesto a ir a las elecciones con nuestra propuesta, con nuestra coherencia, con nuestras ideas, nuestras banderas y nuestra lucha que ha sido claramente manifestada en estos últimos tiempos y que ya no nos vienen reconociendo y que también se produce en una sociedad que se encuentra molesta a través de estas propias actitudes, ¿no? Que han llevado a que la misma sociedad entre a hacerle como urticaria estas actitudes, porque también la sociedad piensa, y lo que creo que el poder ha llevado a esa idea de que no, la sociedad se la maneja de cualquier forma. Yo creo que la sociedad, la comunidad piensa, elige el voto, es inteligente y en función de eso también está mirando distintas propuestas que se le está ofreciendo de Fuerza Cívica Riojana, la propuesta mayor que tenemos a través de un candidato con la jerarquía y con la coherencia que les vengo hablando, como es Julio Martínez, ¿no? Y en vez de proponer a la sociedad un sistema electoral en donde nos contengan a todos y que se haya obtenido a través del consenso de las distintas fuerzas a los fines de brindarle el equilibrio necesario, la transparencia necesaria a la sociedad para elegir los candidatos, nos vemos con estas decisiones arbitrarias, unilaterales, con falta de respeto muchas veces a la misma sociedad en sí. Sí, a las normas mínimas, sí. A las normas mínimas. Y yo creo que son los errores que los lleva la propia situación en la que se encuentran de una dificultad de conseguir ya los votos, ¿no? ¿Qué evolución hemos tenido en cuanto al Consejo Deliberante, particularmente, que es uno de los centros neurálgicos de participación ciudadana, en cuanto a eso? ¿Qué se ha hecho para que el ciudadano, por ejemplo, tenga mayor representatividad o que tenga más, que sea más escuchado? El Consejo Deliberante, a través de las distintas fuerzas que ahí lo componen, a través de su conducción y de los propios integrantes que así lo han permitido, ¿no? Se ha llevado a cabo una tarea que tiene otra óptica. La participación, la discusión, el debate ha sido la moneda corriente estos últimos años y fundamentalmente estos últimos 4 años, y que a veces los resultados se logran o no,
o al menos lo que de allí se elabora, han tenido las herramientas los que tienen la obligación o el deber de ejecutarlas, ponerlas en práctica. Por ahí de que no las pongan en práctica ya es una cuestión que escapa a nuestras decisiones. El Consejo Deliberante ha dado herramientas como el municipio no tóxico, que significa una serie de acciones que debemos tener en resguardo de nuestra vida, de nuestra salud, de lo que pretendemos como sociedad y no estar contaminado. El Consejo Deliberante ha llevado disposiciones como el transporte de colectivo, que significaba o pretendía un nuevo sistema. Los fracasos que se están llevando a cabo es porque el Ejecutivo por ahí no ha puesto en práctica esto, ¿no? La cuestión del sistema, modificarlo completamente y no cambiar de empresa, porque el cambiar de empresa íbamos a volver a las mismas complicaciones. Todavía se sigue discutiendo este aspecto. Debemos hablar mucho más en materia de urbanismo, de tránsito, de seguridad vial. Y lo que hace respecto a la institucionalidad, hemos respetado esa institucionalidad. Este concejal ha propuesto la creación de las cartas orgánicas. El oficialismo no lo entendió después en el año 2012 y empezamos a elaborar un dictamen favorable. Pero lamentablemente lo propusieron en épocas electorales. Uno no es ingenuo de esto, lo tomaron como materia electoral y no con la vocación, con los fundamentos, con los argumentos necesarios que significa tener esta actitud en defensa de la institucionalidad de las cartas orgánicas. De todos modos, mire cómo lo reflejo claramente. La creación de las cartas orgánicas tenían como propósito ser elegidas, ser votadas el 12 de abril. La cuestión de que si la gente iba a votar o no, si esto significaba contar las costillas, permitir que se le cuente la costilla, ha permitido o ha llevado a la suspensión de esta misma, de la creación de las cartas orgánicas. Y estos son los errores que quienes tienen el deber, la obligación de llevar a cabo la acción, no responde a lo que dentro del Consejo Deliberante, a través de distintas iniciativas, se llevan a cabo y se realizan, ¿no? ¿Cuál va a ser la importancia o la trascendencia institucional que va a tener la banca ciudadana? La banca ciudadana. Hoy ha sido aprobada la banca ciudadana, un proyecto presentado en el año 2012, que luego lo hemos representado en nuestros últimos tiempos. Cuestiones de salud personal no me permitieron la militancia correspondiente para que tome conocimiento la sociedad de todo esto, pero bueno, hoy gracias a Dios ha sido aprobada. Creo que es una herramienta fundamental que le brindamos a la sociedad, donde el ciudadano, ya sea de forma personal o agrupado o asociado en lo que puede ser un centro vecinal, una asociación, un club, las iglesias, todo lo que significa lo que compone nuestra comunidad, nuestra sociedad, pueden per se, en forma propia, llevar a cabo iniciativas, proyectos, decisiones, declamaciones, declaraciones, decretos. Es decir, cualquier tipo de iniciativa que tenga como objetivo el bienestar común, a través de la conformación de un formulario del temario, se lo autoriza a presentarlo directamente el ciudadano en el Consejo Deliberante para su discusión en comisiones y su aprobación o rechazo, de acuerdo se considere en la función de la cantidad de votos o no. Creo que es una buena medida que se ha tomado, una iniciativa muy loable, muy digna y que permite al ciudadano la participación directa, que puede ser, por ejemplo, un centro vecinal que se interese en solicitar el asfaltado de un barrio. No tener que andar por la radio, tener que andar buscando un concejal o un diputado. Ellos mismos elaboran el proyecto, determinan los costos, se les solicita la facilitación de todas las planificaciones a través del municipio y llevan el proyecto elaborado y lo presentan en el Consejo Deliberante. Eso es discutido y después de la discusión correspondiente es aprobado o rechazado, y creo que es la mejor manera que le damos al ciudadano de participar en democracia en el lugar donde tenemos que participar, que es la caja de resonancia de nuestras actividades, ¿no? El Consejo Deliberante. ¿Sabe que recién escuchaba esto sobre lo que vos resaltabas, el proyecto de Fuerza Cívica Riojana, que seguramente tiene
justamente el interés de todo político es de llegar al poder y particularmente en este caso el Consejo Deliberante, la Intendencia, la Gobernación. De llegar a tener poder en la Intendencia, en el Consejo Deliberante, ¿ustedes mantendrían el Tribunal de Cuentas como está? No, seguramente tenemos que ser respetuosos de lo que significa la republicanidad, en función de que el Tribunal de Cuentas debe contar con el miembro de la oposición en todo momento, y que esto sea un reflejo real de lo que significa la cantidad de votos que existen en la urna. Y la transparencia, ¿no? La transparencia más que todo en ese sentido, pero de alguna manera que la oposición participe en las decisiones y participe del control de la gestión de gobierno. Eso es fundamental. Sí. Como concejal, en la sesión, hace 2 sesiones anteriores, ya solicité por medio de una minuta de comunicación que el partido político que hoy ha tenido en conformación la segunda posición en cantidad de votos, que es la Unión Cívica Radical, eleve el pliego de condiciones a los fines de integrar en octubre, cuando vence el miembro del Tribunal de Cuentas, que se erigieron en minoría 2 meses antes de haber asumido allá por el año 2009, y que ahora tiene su vencimiento del mandato y que debemos ocupar a la banca de la minoría en el Consejo de Deliberante, en la municipalidad. No respetar la Constitución del Tribunal de Cuentas deja casi en ridículo cualquier proyecto de carta orgánica, porque en definitiva se trata justamente del respeto a los órganos de Contralor. Fundamental. Son los aspectos que hay que tener en cuenta, no tan solo de la participación, sino del control. Claro. Creemos que tenemos que ser autónomos. Claro. En la elección de autoridades, en la economía, en el manejo de las finanzas y en el control. Nuestra propia comunidad debe designar todos los miembros que interactúan en la cosa pública a los fines de dar la mayor transparencia posible. Eso debe ser un emblema de cada uno de los partidos políticos que lleven la participación en estas cartas orgánicas, para que no dejar de tener en cuenta las distintas maneras de participar en el control, lo que significa de la cosa pública, del manejo de la cosa pública, ¿no? Y para terminar, ¿cuál es la postura que tienen ustedes sobre la tasa vial? La tasa vial, la que está implementada. Sí, la que está implementada ahora. Ellos la crearon en un momento en que se discutió la difícil manera de obtener los recursos, porque no tenemos coparticipación. Lo que significa el esfuerzo que se le exige a los ciudadanos debe estar reflejado en obras. Pero en definitiva yo estoy en contra de ese tipo de decisiones a los fines de continuar en exigirle al ciudadano hechos de que la propia municipalidad tiene la obligación de realizarlo. El enojo, la discusión, las peleas, la manera que no han podido después de 8 años automatizar los recursos que significan cómo decidir en función de esos recursos, no tiene por qué pagar el ciudadano contribuyendo a través de un porcentaje ínfimo o mayoritario al respecto de la creación de obras o de infraestructura, que lo tendría que hacer, tener determinado y planificado ya. Si no, vamos a tener que ir creando recursos para cada cosa que tengamos que hacer. Si bien es cierto, hasta por ley ya se ha determinado en Córdoba y muchos municipios tienen esta tasa vial a los efectos de la infraestructura que se necesita en las comunas, yo estoy en contra de ese tipo de medidas, porque originariamente los pueblos son los titulares de los tributos. Claro. Que después se los delegaron a la nación para que la nación los recaude y después los coparticipe. Claro. Y después las cuestiones políticas le han seguido dando mayor poder al poder central para que maneje nuestros recursos. En desmedro del ciudadano. En desmedro del ciudadano. Claro. Y como eso no sucede, tenemos que, por otro lado, también cargarle al ciudadano la posibilidad de que le ayude al Ejecutivo Municipal a la creación de estas obras. Y me parece que no es lo correcto. Hay un detalle que me parece que es importante tener presente. El gobierno provincial y el gobierno municipal pertenecen al mismo partido. Sí, así es. Ese detalle. Y para finalizar, ¿cuáles son las expectativas que tiene para las próximas elecciones en la provincia de La Rioja? Cambiar lo que usted dijo.
cambiar de lo que ya la gente está harta. 40 años o 30 años de los mismos en el gobierno, y que no significa esto un desarrollo más allá del demográfico que tenemos, significa que los recursos han sido dilapidados en cuestiones que a la gente no le interesa. No, muchas veces le interesará a los que todavía no tienen el raciocinio necesario a los fines de saber qué es lo que necesitamos como sociedad. Esto es el despilfarro que se lleva a cabo en acciones que realiza el gobierno para sostenerlo y para creer que el pueblo vive de pan y circo. Yo creo que debemos tener la responsabilidad de mirar más allá, porque los tiempos avanzan y necesitamos de muchas cuestiones mucho más interesantes, como por ejemplo el problema eléctrico o el problema energético. Y si no tomamos medidas en ese aspecto, nos vamos a ver nosotros, nuestros hijos, en problemas muy serios dentro de poco. Y la infraestructura que tenemos que desarrollarnos para vivir en un mundo que sabemos que existe y no lo tenemos, requiere de la responsabilidad y del compromiso de un mejor ordenamiento de la cosa pública para que los recursos sean asignados en donde corresponde a través de y que el gobierno provincial o el gobierno municipal se dedique a su obligación primaria, que es brindar los servicios, en el caso de la provincia, brindar los servicios de seguridad, brindar los servicios de justicia, y en el caso del municipio, brindar los servicios de transporte, de limpieza o de cementerio, de lo que a usted le corresponde, y no meternos en otros temas, y de esta manera, como en cualquier sociedad ya moderna y organizada, son temas que se han dejado ya de discutir. Y nosotros estamos distraídos todavía para saber cómo levantamos la basura, cómo llevamos la bolsita al lugar del contenedor, cuando eso lo tendríamos que realizar automáticamente, saber cómo hacerlo y dedicarse a ver cómo van a crecer nuestros pueblos, cómo vamos a brindar la posibilidad de seguir desarrollándonos. En esto es lo que digo, ¿no? En un mundo que conocemos y que nosotros merecemos vivir. ¿Quién es el próximo gobernador? Julio Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes.